Mayadín. Las bombas caen, son bases claves del enclave en la redonda. Esfera nave insignia porque saben que si las masas no saben, salen masas y las lanzas ante el hierro llaven. Morir sus sueños de libertad, de humanidad sin yugo. La información será la mejor carta ante el verdugo, porque su condición se llevó vidas porque pudo. Pero esto no es la selva y los pueblos no son felpudos. La dignidad en su estado más puro se mantuvo. Oídos atentos, ¿qué intereses tiene el que te está contando el cuento? Ojos abiertos, si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Conflictos. El año 2022 puede considerarse como el momento en que se evidenciaron los vínculos entre nazismo y sionismo. ¿De qué manera? En el conflicto en el que la Federación Rusa se enfrentó a las fuerzas de la OTAN en territorio ucraniano, vimos cómo el gobierno de Volodymyr Zelensky en Kiev, por un lado, financiaba a los grupos como el Batallón Azov, que abiertamente tenían simbología nazi en sus emblemas y en su impronta, y por otro lado eran socios cercanos a Israel. En muchos casos decían de qué manera el presidente Zelensky pudo haberse olvidado de lo que significó el sufrimiento del Holocausto para el pueblo judío y de alguna manera vuelve a unir estas dos fuerzas. Sin embargo, hay una historia no tan lejana a través de la cual el pacto entre estos dos movimientos opresores sale a la luz. Soy Sebastián Salgado y hoy aquí, en Conflictos por Al Mayadín en español, estaremos hablando del Pacto Javara, a través del cual nazis y sionistas coordinaron la extradición de judíos alemanes a la tierra palestina. I mean, he didn't just sign the deal. The SS set up training camps so that German Jews who were going to go there could be trained to cope with a very different sort of country when they got there. And when the Zionist movement asked would the Nazi government stop the Jewish the rabbis doing their sermons in Yiddish and make them do it in Hebrew, he agreed to that. They passed a law that said only the Zionist flag and the swastika are the only flags that could be flown in Germany. There were an awful lot. And then, of course, they started selling Mauser pistols to the underground Jewish army. So you had, right up until the start of the Second World War, real collaboration. Y para profundizar sobre uno de estos temas que no vas a ver nunca en los medios corporativos, pero sí aquí en Al Mayadín en español, tenemos la posibilidad de hacer una comunicación directa hasta España, donde se encuentra Iván Gómez Avilés, que escribió este libro magnífico, Acuerdo Javara, el pacto entre nazis y sionistas. Iván, te saludamos desde los estudios de Al Mayadín en América Latina. ¿Cómo estás? Hola, buenas tardes. Muy bien, gracias. Gracias por darme la oportunidad de participar en vuestro programa. Iván, bueno, hemos recibido tu material. Es un tema que nos genera muchísimas intrigas, incógnitas, a veces por el secretismo que existe sobre las vinculaciones entre el nazismo y el sionismo. Pero, ¿de qué se trató esto que es lo principal de tu libro? ¿Qué fue el Acuerdo de Javara? Bueno, el Acuerdo Javara realmente fue un pacto comercial entre el Tercer Reich y el movimiento sionista alemán. Cuando Hitler llegó al poder y comenzó el asedio a los judíos alemanes y luego europeos, pues se produjeron una serie de reacciones internacionales por parte de los judíos para boicotear la economía alemana y los productos alemanes. Entonces, los sionistas alemanes, digamos, optaron por una estrategia alternativa que fue la de el colaboracionismo. Y entonces se creó este
este acuerdo que estuvo vigente desde 1933 hasta 1942 de forma oficial, aunque de forma efectiva hasta el comienzo de la guerra en 1939. Javara significa en hebreo transferencia, y el pacto implicaba una transferencia de personas y transferencia de capitales. Entonces, fue ideado por Chaim Arlosorov y como los alemanes habían incautado los bienes judíos, dentro de este pacto, los judíos que se acogían a este pacto podían emigrar a Palestina con parte de sus bienes, y a cambio el movimiento sionista alemán garantizaría la paz social para que se produjese una salida paulatina de los judíos fuera de Alemania. Iván, ¿había algún monto de dinero específico? Había una cantidad, claro, ese es un tema interesante porque nos lleva a si realmente este pacto fue una operación de rescate de personas o de capitales para llevar dinero a Palestina y fundar un Estado judío allí a costa del pueblo palestino. Entonces, los británicos también, como Palestina era mandato británico, pues imponían ciertas restricciones a la hora de emigrar, y había que contar mínimo con 1000 libras de la época, que era bastante dinero. No todo el mundo tenía esa cantidad para poder emigrar, y cuando se contaba con ese dinero, pues las autoridades del mandato británico hacían un poco la vista gorda y dejaban pasar a más gente del cupo oficial que había para que emigrasen cada año, porque el mandato británico había puesto un tope pues también a la emigración judía para no enemistarse con la población árabe que vivía en el mandato. Iván, a ver, vamos a posicionarnos un poquito históricamente. Estamos en los años previos a la Segunda Guerra Mundial. Estamos en un momento en que el nazismo todavía estaba batallando con su propia economía y que existía un boicot por parte de organizaciones judías a nivel internacional para no comprar productos alemanes. El Tercer Reich estaba buscando de alguna manera financiamiento para oxigenar su propia economía y encontró en un pacto con el sionismo una posibilidad a través de la cual los ciudadanos judíos que tuvieran cierta cantidad de dinero podían emigrar para lo que iba a ser luego el proyecto de la creación del Estado de Israel, pero que parte de ese dinero tenía que quedar en las arcas del gobierno de Adolf Hitler. ¿Es más o menos así? Sí, efectivamente. Ahora te explico porque ese es uno de los puntos claves del pacto. Claro, la economía alemana estaba muy perjudicada, entonces no iban a permitir que la emigración judía se produjese con los bienes en dinero en efectivo. Entonces, dentro del marco del acuerdo Javara, lo que se hacía era los judíos que emigraban a Palestina y se habían acogido al acuerdo Javara compraban materias primas en Alemania, con lo cual el dinero se quedaba en Alemania, emigraban a Palestina con esas materias primas y una vez llegaban a Palestina vendían las materias primas allí y recuperaban parte de su capital pagando una comisión al banco que se encargaba de hacer esa transacción. Un asunto muy curioso es que una de las empresas que más se benefició por el acuerdo Javara fue un conglomerado empresarial de la industria química que se llamaba IG Farben, cuya filial Degesch fue la que comercializaba el gas Ciclón B, que fue vital para implementar el genocidio judío, el holocausto, y porque era el gas que se utilizaba en las cámaras de gas para ejecutar a los judíos en masa. Entonces se creó una situación de lo más surrealista, es decir, un pacto entre judíos y alemanes lleva a que una de las empresas más enriquecidas sea la que produce el gas Ciclón B que sirvió para exterminar a millones de judíos. Bueno, un absurdo realmente de primera línea. A ver, ¿y por qué, Iván, este asunto de alguna manera está oculto? ¿Existe un cierto secretismo? ¿Por qué cuesta asumir que durante muchos años el nazismo y el sionismo
fueron, vamos a decir, dos movimientos políticos que trabajaron paralelamente. Claro, a ver, es un tema incómodo para el Estado de Israel. No es tanto por qué se oculta, sino quién lo oculta, porque si contrastamos fuentes pro-palestinas y fuentes pro-sionistas, pues en la literatura palestina viene mencionado con frecuencia el Pacto Javara, mientras que las fuentes sionistas, y aquí me gustaría destacar entre sionismo y judaísmo, no es lo mismo ser judío o el judaísmo, que es una religión, o ser sionista, que el sionista es un movimiento ultranacionalista que defiende a toda costa la existencia de un Estado judío en Palestina, pues a costa de la población árabe autóctona que allí vive. Me gustaría hacer esta distinción, que no se confunda judaísmo y sionismo. Ni todos los judíos son sionistas, ni todos los sionistas son necesariamente judíos. Hay muchas voces disidentes en Israel contra lo que está haciendo el Estado de Israel, contra la colonización indiscriminada del territorio palestino. Entonces, vamos a ver, cuando se menciona en fuentes sionistas, el Pacto Javara siempre, el Acuerdo Javara siempre se va a considerar como un rescate de personas, no de capitales. Eso es importante. Ellos, las fuentes sionistas, o no lo mencionan porque yo creo que lo consideran vergonzante después de todo el rédito político que han sacado al holocausto nazi, ¿no? Sobre todo cuando se critica lo que se está haciendo en Palestina, enseguida se habla de antisemitismo, del holocausto y todo esto. Entonces, o no se menciona, o si se menciona, se habla como una operación exitosa de rescate de personas. Cosa que si comparamos los 60.000 judíos que emigraron a Palestina a través del Pacto Javara comparado con los 6 millones de judíos asesinados, pues la población que se rescató fue ínfima. Sí que es cierto, esto también me gustaría destacar un poco en favor del sionismo, sí que es cierto que el Pacto Javara estuvo vigente solo hasta 1939 de forma efectiva, y la solución final nazi no se implementó hasta la conferencia de Wannsee en 1942, con lo cual el sionismo no sabía probablemente lo que iba a suceder, ese holocausto de magnitudes catastróficas. Pero sí que es cierto que a través del Acuerdo Javara pues se permitió a la economía alemana oxigenarse y aguantar todo ese boicot y todo ese lastre que arrastraba por las reparaciones de guerra de la Primera Guerra Mundial. Entonces, finalmente, es el público el que tiene que decidir. Yo les puedo dar las cifras. O sea, a través del Acuerdo Javara se rescataron 60.000 judíos y hubo 6 millones de muertos. Eso en cuanto a personal rescatado. Y el capital rescatado, que es lo importante. Según varias fuentes que he consultado, según la fuente que se consulte, entre el 40% y el 60% del capital circulante en la economía de la Palestina judía de finales de los años 30 fue canalizado a través del Acuerdo Javara. ¿Esto qué permitió? Permitió a los colonos judíos pues llevar la ventaja a los palestinos, es decir, adquirir tierra, comprar armas, formarse militarmente. Recordemos que las tierras no estaban en manos palestinas. Antes de ser mandato británico había pertenecido al Imperio Otomano, con lo cual esto también hizo que pues, esos terratenientes otomanos vendiesen al mejor postor. Y si los judíos colonos llevaron la delantera al tener más financiación, pues esto también, a través de este pacto, pues contribuyó un poco pues, a esa desigualdad, a esa disparidad de poder entre el pueblo palestino y el pueblo judío. Ahora, Iván, según los números que vos me estás dando, sacando porcentajes, podríamos decir que el Acuerdo Javara salvó, podemos decir así, al 1% de la población alemana judía, que se condice a veces con el 1% más rico que hay en la sociedad de cualquier país, y que podríamos interpretar que al mismo tiempo el sionismo, si bien como vos bien decís, y me parece históricamente correcto recordarlo, no tendrían dimensión de lo que iba a venir en los campos de concentración de Auschwitz y otros, no se preocuparon por los judíos más pobres que existían en Alemania. Lamentablemente, no. Yo cuando comparo un poco el sionismo y el nazismo a nivel de ideología política, siempre digo, a ver si me sé explicar, los alemanes hicieron esa selección de la raza aria, ¿no? Digamos,
pues los sionistas hicieron la selección de las personas más idóneas. De hecho, está documentado que gran parte de las personas que intentaron acogerse al acuerdo Javara fueron rechazadas, por lo cual eso es otro de los puntos que demuestra que no fue un rescate de personas, sino que fue un rescate de capitales. Los perfiles de idoneidad era el perfil capitalista, es decir, la persona que contaba con mínimo 1.000 libras y podían sacar de Alemania en materias primas un máximo de 4.000 libras esterlinas, que en aquella época se equiparaba a la libra palestina, me parece, pero bueno, en cualquier caso, hablamos de libras esterlinas. Pero era aproximadamente como para comprar una casa, 1.000 libras esterlinas, como para que tengamos idea. De sobra. Una casa con una pequeña parcela en la Palestina de la época valdría 200, 300 libras esterlinas, o sea, no les daba de sobra para llevar una buena vida allí. Entonces, hicieron esos perfiles de idoneidad que era gente con dinero, gente joven para trabajar la tierra, mujeres jóvenes para procrear y, bueno, gente joven además, hombres jóvenes además de para trabajar la tierra, formar un ejército, construir infraestructuras, etcétera. Entonces, yo es lo que siempre intento que es lo que habla el libro. Fue un rescate de capitales, fue un rescate de personas. Yo aquí arrojo las cifras y cada uno que decida. Con las cifras que hay, hombre, yo intento ser objetivo, pero creo que está bastante claro que las cifras hablan por sí solas. Iván, cuando abordás este tipo de temas que son tan espinosos para algunos círculos de poder muy concentrados, a veces las consecuencias aparecen. Y me imagino que debe ser difícil difundir y conseguir editoriales para contar estas historias. Vos como historiador, ¿por qué te decidís a encarar un tema como este? Bueno, sí, es difícil encontrar editoriales. Al final se acaba encontrando, porque cuando tienes un tema interesante, lo documentas bien, que eso es importante. Siempre que tratas de un tema, bueno, por norma general hay que documentarlo bien, pero cuando es espinoso o peliagudo, aún más. Siempre es difícil encontrar editorial. Yo personalmente no he tenido ningún problema. Sí que es cierto que tengo poca repercusión, entonces a nivel de ciertas amenazas y todo eso no he tenido ningún problema. ¿Y por qué me decidí? Hombre, es un tema que, pues que me fastidia bastante la hipocresía que hay, sobre todo de dónde vienen lo que les ha ocurrido a los judíos durante el Tercer Reich, esa desgracia, que es que no ha habido matanza igual en la historia de la humanidad. Y realmente si el objetivo era fundar un Estado judío en Palestina para proteger a todos los ciudadanos judíos en el mundo que tengan algún tipo de persecución o problema en sus estados de origen, como pasó en Alemania, y que puedan emigrar a Palestina como hogar refugio, pues ese objetivo está cumplido ya con creces. El Estado de Israel es una realidad hoy en día, es totalmente viable y está reconocido internacionalmente por casi todos los países del mundo. Y yo no entiendo por qué no dejan a los palestinos que en el territorio que les queda que constituyan su Estado, pues Gaza, Cisjordania y Jerusalén Este. O sea, no me parece una injusticia y por eso es lo que me mueve un poco a investigar un poco la hipocresía y la injusticia. Y luego otro asunto también que me irrita bastante es el uso abusivo e interesado y falaz del término antisemitismo, porque el pueblo palestino es también un pueblo semita y según muchos genetistas, algunos de ellos de la Universidad de Oxford, que son judíos, cuidado, han llegado a decir que, o el propio historiador israelí Shlomo Sand, historiador de la Universidad de Tel Aviv, de que la mayoría de los ciudadanos que habitan en Israel no son de origen semita, son de origen askenazim, que serían procedentes de la zona del Cáucaso, de Ucrania, de un reino que hubo allí judío en el siglo VI, y a medida que se extendieron las invasiones mongolas, se fueron mudando hacia Europa del Este y posteriormente a Alemania, y luego a finales del siglo XIX empezó la colonización de Palestina y con el nazismo se intensificó. Descendientes de los házaros, podríamos decir, que es un pueblo que se convirtió al judaísmo. Efectivamente. Y entonces a mí lo que más me irrita es cuando se critica lo que está haciendo el Estado de Israel con los palestinos, pues hay una tendencia a hablar de antisemitismo cuando es
un pueblo que en teoría, que es el Estado de Israel, no es de origen semita, está confinando en guetos, expropiando territorios, demoliendo casas de un pueblo que es semita, y cuando se critica eso, se tacha al que critica de antisemitismo. O sea, es una situación totalmente surrealista y rocambolesca, ¿no? Iván Gómez Avilés, autor de Acuerdo Javara, el pacto entre nazis y sionistas, historiador, investigador, te agradecemos mucho tu presencia aquí en Conflictos por Al-Mayadin en español y esperamos verte en una próxima oportunidad. Y desde España nos trasladamos ahora hasta Chile, donde se encuentra Nicolás Jadua, quien es analista internacional y conoce mucho también sobre el Pacto Javara y también sobre su historia. Nicolás, un gusto saludarte y encontrarte nuevamente aquí por Al-Mayadin en español. No, el gusto es mío, Sebastián, un agrado participar contigo y también felicitar al autor del libro, ¿no? Espero algún día conocerlo o algún día tener el libro, ¿no? Me encantaría. Seguramente está apenas llegando a América Latina, seguramente pronto estará en Santiago. Nicolás, ¿cuál es tu perspectiva del pacto o del acuerdo Javara? ¿Qué es, qué fue y de dónde surge? Qué buena pregunta, Sebastián. Me voy a remontar al Congreso de Basilea, ¿no? Del año 1897, donde los sionistas acuerdan la creación de un Estado judío exclusivo y se dieron a la tarea de buscar un lugar. Entonces, y ahí en ese deambular, una de las primeras opciones fue tu país, ¿no? Argentina. También se pensó... Hay que recordar, Nicolás, que el Congreso de Basilea de 1897 fue solamente un año después de que se publicara el libro de Theodor Herzl, El Estado Judío, donde proponía en uno de sus capítulos si la instalación debía hacerse en Palestina o en Argentina. La verdad, Sebastián, está bien lo que tú dices, pero la primera opción fue Argentina, la segunda Madagascar, la tercera Uganda y la cuarta opción que tenían ellos era Palestina. Aquí es interesante decirlo y que si ellos hubieran tenido alguna relación histórica con Palestina, como después han tratado dentro de los mitos fundacionales de tratar de justificar, habría sido la única y exclusiva y ninguna otra alternativa. Seguramente si ellos hubieran aprobado Argentina, hubieran hecho Argentina, habrían dicho, bueno, Argentina era nuestra, aquí anduvo Moisés, aquí anduvo aquí anduvo este otro, y le van a meter en la Patagonia, te van a ubicar a los hebreos como los primeros habitantes de América. Bueno, el intento de Mauricio Hirsch fue una realidad, de la creación de una compañía británica que intentó traer judíos campesinos pobres de la zona que hoy conocemos como Ucrania y Rusia, y hubo un intento que falló, que fue anterior a Palestina. Entonces, lo que vos decís concuerda, y tal vez el intento se hizo, pero no funcionó, y Palestina terminó siendo la segunda opción. La diferencia estaba en que Argentina no estaba colonizada por los británicos. Los británicos no le debían créditos para financiar la Primera Guerra Mundial, porque la guerra fue muy posterior, de modo que por esa razón Argentina no lo toleró simplemente, como no lo toleró el sultán de Turquía. Entonces ellos se vuelcan, estoy un poquito obstruido, pero ya se me va a pasar, Sebastián. Se vuelcan a la Rusia zarista, a Polonia y al sector de Ucrania, porque ahí, junto con Alemania, eran los tres lugares con mayor cantidad de judíos del mundo. La mayoría conversos, ¿no? Eran hazaros, no eran originarios del territorio palestino, sino que eran judíos europeos. El caso concreto es que cuando plantean ellos esto, la emigración a Palestina de los judíos, a ninguno le pareció atractivo dejar sus países, trasladarse a Palestina, tomar un fusil, matar a los campesinos palestinos, quitarles su tierra. No lo consideraron ni inteligente ni funcional, y más aún, hubo una enorme cantidad de judíos que se opusieron.
hasta el día de hoy están los Nature y Carta, ¿no? Entonces, ¿qué ocurre en ese momento, Sebastián? Y aquí vamos a ir lentamente llegando al acuerdo Habará. Ellos cuando pretenden movilizar a los judíos de esta zona, no había ninguna intención de los judíos de irse. Más aún, los sionistas inmediatamente crean un partido, el Bund, y con este partido ellos tratan de aliarse con los bolcheviques, con los partidos allí, pero querían ser federados para entrar en esos partidos como una nación aparte. Era el primer toque de transformar la religión judía en un concepto nacional. Lenin los manda buena parte, y en el tomo 40 de las obras completas de Lenin hay una parte muy extensa dedicada al sionismo y a esta situación que te relato, cuyo capítulo termina con la frase de Ilyich Lenin que dice: por lo tanto, la idea sionista de una nación judía es por esencia y forma una idea reaccionaria llamada a servir los intereses del colonialismo. Esa fue la respuesta de Lenin a la propuesta sionista. Ante ese portazo, los sionistas buscan la alianza con el zar y empiezan a aliarse con el zar para culpar a los judíos de la Revolución Rusa. Ya no era la Revolución Rusa un problema de la estructura social, de la discriminación, de la pauperización de la población, de la situación pésima de existencia del campesinado y el obrero soviético y ruso, sino que se debía a una, según los sionistas, de acuerdo con el zar, se debería a una conspiración judía para dominar Rusia y el mundo. Curiosamente, en esos mismos años surge una obra perversa, una obra antisemita, que se llama Los Protocolos los Sabios de Sion, que si tú observas los Protocolos Sabios de Sion, no tiene pie de imprenta, no tiene autor conocido, no tiene nada. Entonces, esto fue una obra que hicieron los sionistas para promover el antisemitismo. Ya Teodoro Herzl lo dijo. Dijo, el antisemitismo está aumentando y yo con él. Entonces, ellos buscaban provocar antisemitismo porque no hubo ninguna intención de ir. Empiezan los pogromos, empieza la persecución de los judíos, misteriosamente los bolcheviques se oponen, y cuando van descubriendo resulta que eran de la policía secreta y elementos contratados por la Organización Sionista Mundial, quienes hacían los pogromos. Entonces, eso le dio relativo resultado porque muchos judíos empiezan a huir de Rusia y todo ese sector, Polonia, Ucrania, a Palestina, que fueron recibidos de muy buena manera por los palestinos y acogidos, además. Esto para esta situación una vez que están los bolcheviques en el poder, ya no emigran más, los obreros judíos siguen integrados a la revolución, como era lo natural, y paró la emigración a Palestina. El otro sector que tenía una gran cantidad de judíos y que tenía judíos que su nivel cultural, intelectual y económico era alto, eran los judíos alemanes. Entonces los sionistas, ante la situación existente, caótica en Alemania, desde el punto de vista del Tratado de Versalles, la limitación del desarrollo económico para Alemania, las limitaciones económicas que tenía, entonces los sionistas, que son el día de hoy, y lo eran en ese entonces, dueños y manipuladores del 100% del capital financiero norteamericano y el 100% del capital financiero europeo. Le proponen sortear el bloqueo a Alemania, sortear las limitaciones, favorecer el desarrollo económico alemán, a cambio de que los alemanes empezaran a trasladar a los judíos a Palestina. Nicola, cuando traemos un poco esa situación a la actualidad, seguimos viendo una serie de paralelismos.
Por ejemplo, en lo que este año nos tocó ver en el conflicto entre la Federación Rusa y la OTAN en territorio ucraniano, donde un gobierno abiertamente sionista, como es el de Volodymyr Zelensky, financia grupos neonazis, y mucha gente salió a decir, pero ¿cómo el presidente Zelensky se olvidó del sufrimiento del pueblo judío a manos de la Alemania nazi y está financiando a grupos neonazis? Es como que en este 2022 emergió toda esa situación que ellos habían estado tratando de ocultar durante tanto tiempo. Bueno, te voy a decir que en la extrema derecha sionista en Israel hay un enorme admirador del nazismo, ojo con eso. Acá, claro, fíjate que durante el conflicto de autodefensa rusa en Ucrania, han ido quedando a la luz no solo las bandas nazis, estos batallones nazis financiados, preparados, entrenados y protegidos por el gobierno del sionista Zelensky, sino que además hemos visto que también han llegado en este momento a Palestina alrededor de 100.000 ucranianos judíos ucranianos. Entonces, volvemos al mismo libreto de siempre. Las crisis donde estos grupos nazis, que dicho sea de paso, están recibiendo muy buen armamento israelí por lo demás. Entonces, todo esto, Sebastián, hace que el judaísmo y los judíos han ido comprendiendo en la práctica y los hechos de que el sionismo es el peor enemigo del judaísmo como religión, y los peores antisemitas, o los que están siempre detrás de toda expresión antisemita, son los sionistas. Nicolás Jadua, te agradecemos muchísimo por tu aporte, por compartir con nosotros tu conocimiento de la historia, pero también de la actualidad y el análisis geopolítico. Será hasta una próxima vez y gracias por estar en esta emisión de Conflictos por Al-Mayadeen en español. No, gracias a ti, Sebastián. Es un agrado estar contigo siempre. Será hasta una próxima vez. Y a ustedes, gracias por haber compartido este espacio y esperamos verlos en una próxima emisión. ¿Quién te está contando el cuento? Ojos abiertos. Si buscan que no entiendas es porque te están mintiendo. Información como mercancía. Conflictos.